La revista británica The Economist, en un extenso informe, asegura que Ecuador es el nuevo narcoestado del mundo y hace un recuento de las zonas más violentas. En un video de 12 minutos, el presidente Daniel Noboa presentó un informe al cumplir un año de gobierno, en el que aseguró que sus principales logros son la lucha contra grupos terroristas y la eliminación de la tabla de consumo de drogas. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otras 11 personas son condenadas a 9 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada. Para otros, las penas van de 9 a 7 años. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea insiste en la creación de una tabla para el cobro de un impuesto para la compra y venta de autos usados. El tema va a primer debate. Colectivos de mujeres protagonizan marcha por la erradicación de la violencia y desviaron su movilización hacia el norte de Quito, porque el centro histórico está blindado. En el mundo hubo marchas por el mismo motivo. El sector exportador encuentra una ventaja en el nuevo megapuerto en Chancay, Perú, pues el envío de carga hacia China sería más rápido. 5 muertos, 350.000 hogares sin energía y cientos de casas inundadas deja la poderosa tormenta Bert en Reino Unido. Televistazo cuenta cuáles son los equipos ecuatorianos que aseguraron su participación en la Copa Libertadores de América 2025. 25 de noviembre, amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa en este inicio de semana aquí en Televistazo Estelar. El Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 20 de los 21 procesados del caso Metástasis. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros 11 colaboradores fueron condenados a 9 años y 4 meses de prisión. Jacqueline Rodas cubrió la audiencia y tiene más detalles de esta sentencia. Jacqueline, te escuchamos. Juan Carlos, al tribunal le tomó casi 8 horas detallar la sentencia del caso Metástasis. Acogió en su mayoría el pedido fiscal y condenó a Javier Novillo, alias Novita, como líder de la organización criminal del narcotraficante Leandro Norero, a 10 años de prisión. Luego vino un grupo de 12 sentenciados encabezado por Wilman Terán, el ex juez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura. Este grupo de 12 fue condenado a 9 años y 4 meses de prisión. Aquí están otros jueces, fiscales, policías y servidores penitenciarios, entre ellos el general Pablo Ramírez, quien fue director del SNAI. Luego vino un grupo de 4 procesados que fueron sentenciados a 7 años de prisión y un último grupo a 3 años y 4 meses por atenuantes. En este último grupo está Claudia Garzón, quien fue comisionada de pacificación penitenciaria, y los abogados Sofía García y César Acaro. También el tribunal dijo que por escrito determinará cuál es la indemnización que deben pagar estos 20 condenados y decidió declarar la inocencia de John Camposano, el ex fiscal de Guayas, que inicialmente fue procesado en esta causa. Él no estaba en prisión, tenía medidas alternativas y el tribunal ordenó que se levanten todas estas medidas y él ha sido declarado inocente. Recordemos que en esta causa hay estos 20 sentenciados, pero hay un grupo que tiene pendiente su juicio, un grupo de 9, entre quienes están 8 prófugos: Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Cristian Romero. Es lo que ha ocurrido esta mañana, tarde y noche aquí en la Corte Nacional. El tribunal anunció esta sentencia, que es de primera instancia. La mayoría de los 20 condenados ha comentado a la salida que esperará la notificación para apelar esta condena. Apagones, la rutina nacional. Para generar un ahorro de hasta 700 megavatios y aumentar la producción energética en al menos 340 megavatios, el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía del Ecuador le propuso al gobierno 7 medidas que considera de fácil aplicación. Una consiste, por ejemplo, en suspender de manera programada el alumbrado público. Luisa María Heredia con el informe.
7 medidas plantea el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía para mitigar los efectos de la crisis energética. Sugiere, por ejemplo, que haya una suspensión programada de alumbrado público en calles, avenidas y carreteras, lo que generaría un ahorro aproximado de 200 megavatios. También que las empresas eléctricas emprendan un programa de reducción de pérdidas de energía a nivel de sus clientes, ya que eso representa el 35% del consumo promedio. A mediano plazo, gracias a esa medida, se podrían ahorrar unos 300 megavatios. Y que el gobierno nacional y los gobiernos seccionales impulsen una campaña de ahorro energético residencial, con la que se podrían dejar de consumir otros 200 megavatios. Solo esas 3 medidas significan un ahorro total de 700 megavatios. Además, exhorta a las autoridades a emprender acciones para suministrar más gas natural para que Termomachala opere a su máxima capacidad. Con eso se producirían 140 megavatios adicionales. Y si el Ministerio de Energía reubica los generadores térmicos que están en los campos petroleros sin operar, se obtendrían 200 megavatios más. Ambas iniciativas implicarían un aumento en la generación térmica de al menos 340 megavatios. Adicional a eso, el Consejo propone que municipios y prefecturas presenten planes para participar en la generación eléctrica dentro de sus territorios y que elaboren un plan nacional de manejo de sequías. Finalmente, no dejar de realizar mantenimientos al parque térmico, como ha ofrecido el gobierno. Las 7 propuestas se suman a una larga lista de recomendaciones que ya hizo el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía en octubre y que incluía, entre otras ideas, reducir la jornada laboral a 6 horas. La producción de energía de Coca-Cola Sinclair disminuyó porque el caudal del río Coca empezó a caer desde el sábado. Por eso la central esta mañana generó solo el 22% de su capacidad y, como lo informa Diego Cuenca, para compensar ese déficit hubo que encender 2 hidroeléctricas de Azuay que estaban en proceso de recuperación de sus embalses. El viernes la central Coca-Cola Sinclair generó hasta 1.108 megavatios. Pero la producción de energía empezó a caer desde el fin de semana, porque descendió el caudal del río Coca en la provincia de Napo. El sábado ingresaba 179 metros cúbicos por segundo. El domingo 122 metros. Este lunes 107 metros cúbicos y sigue disminuyendo. Por esas condiciones, la hidroeléctrica esta mañana generó 320 megavatios. Es decir, solo el 22% de su capacidad, de 1.500 megavatios. Para intentar cubrir ese déficit, a las 8 de la mañana volvieron a encender 5 turbinas de la central Molino y 2 de sopladora. Juntas produjeron hasta 583 megavatios, luego de estar apagadas el fin de semana. Mientras que Mazar sigue sin operar 4 días consecutivos. Y a pesar de eso, la cota está en 2.111 metros sobre el nivel del mar, por debajo del nivel mínimo seguro para funcionar. En el caso de la hidroeléctrica Mina San Francisco, que está entre El Oro y Azuay, ya lleva 9 días sin producir electricidad, excepto el sábado que funcionó por 5 horas. Ahora intentan recuperar la cota que está en 784 metros sobre el nivel del mar, cuando el nivel mínimo para funcionar es de 783 metros. Para compensar la energía de Colombia y el parque termoeléctrico del país, aportan 1.262 megavatios en promedio. Noboa, un año en Carondelet. El presidente de la República, Daniel Noboa, ofreció un informe de su primer año de gestión. Lo hizo en un video que primero fue publicado en redes sociales y luego transmitido en cadena de radio y televisión. En ese material audiovisual, el mandatario y algunos de sus funcionarios enlistaron las acciones emprendidas, como lo detalla Luisa María Heredia. Con el sonido de una alarma y la imagen de un reloj marcando las 4:30 de la mañana, arranca el video de casi 12 minutos publicado este domingo por el gobierno. Buenos días. Acompáñenme. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia apostó una vez más por el storytelling, técnica que propone contar historias para transmitir ideas y conectar emocionalmente con la audiencia, para dar un informe a la nación del primer año de gestión de Daniel Noboa. En el audiovisual, a Noboa se lo ve recorriendo una camaronera, sembrando arroz, visitando una construcción y una escuela, mientras recuerda por qué quiso ser presidente. Empieza el resumen de lo hecho citando la declaratoria de conflicto armado interno como estrategia de la lucha contra la delincuencia. Menciona el plan
Fénix. Y la ministra del Interior, Mónica Palencia, da cifras sobre reducción de violencia. En voz en off, Noboa destaca la eliminación de la tabla de consumo de drogas, el decomiso de 227.6 toneladas, la inhabilitación de 33 pistas clandestinas y la construcción de la cárcel del encuentro. Pasa a materia económica mencionando la creación de leyes de carácter urgente. Y ahí es Valentina Centeno, jefa del bloque oficialista en la Asamblea, quien las enlista. Sigue nuevamente Noboa para hablar de la crisis energética. De ahí en adelante, otros funcionarios de gobierno analizan cifras del sector exportador, el sistema bancario, el financiamiento internacional de 5.200 millones de dólares, la generación de megavatios y más. En un rápido recuento de acciones para el combate a la corrupción y la desnutrición infantil aparece la compañera de fórmula de Noboa para las elecciones de 2025, María José Pinto. Y en otro momento, sobre la entrega de bonos, se ve a Anabela Sin, madre del presidente y candidata asambleísta por ADN. Aunque esa imagen, al igual que la de Centeno y Pinto, fueron eliminadas de la versión que fue transmitida en cadena nacional de televisión. Varias voces ciudadanas son intercaladas. Elogian al mandatario, quien concluye agradeciendo por el apoyo que le han dado. Y el informe a la Nación que mediante un video emitió el presidente Noboa al cumplirse un año de su gobierno ya generó reacciones en el legislativo. Desde la bancada de la oposición dicen que los datos que presentó pueden ser fiscalizados, mientras que el oficialismo defiende la información entregada por el Ejecutivo. Informa Patricio Díaz. Buenos días. El presidente Noboa presentó cifras de sus logros en un video emitido en cadena nacional. Para la oposición, esos datos deben ser contrastados. Desde la Revolución Ciudadana proponen que la Asamblea lo revise. No es solo decir, por ejemplo, que se redujo el riesgo país, sino que la economía en su conjunto, la chiquita, la del barrio, está estancada. Hay una recesión reconocida por el Banco Central. Entonces hay una serie de imprecisiones en ese informe y que por supuesto tendremos que seguir observando. El Partido Social Cristiano dice que ese informe no refleja la realidad. El gobierno, según dijo, presenta temas como la inseguridad sin mirar todos los ángulos que afectan a la ciudadanía. Así como la economía no se mide por un solo indicador, usted la delincuencia no la puede medir solamente porque disminuyeron las muertes violentas. Porque ahora la delincuencia organizada cambió de estrategia. Ya no te mata. ¿Qué hacen? Te secuestran, te vacunan. Otras bancadas analizan los datos antes de pronunciarse. El oficialismo defiende las cifras del gobierno y señala que es un informe a los mandantes. La crisis energética también es una crisis heredada. La crisis de seguridad, la crisis económica, deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, falta mucho por hacer, pero más bien era una muestra de todo lo que se ha hecho en este año de gobierno y lo que se plantea seguir haciendo. El presidente Noboa presentó el 24 de mayo el informe a la Nación ante la Asamblea, como exige la Constitución. Esa exposición y documento fueron rechazados por el Legislativo mediante una resolución, por supuestas inconsistencias en los datos y por no reportar el cumplimiento de metas. El izquierdista Yamandu Orsi ganó las elecciones presidenciales en Uruguay. Ha hecho un llamado a la unidad y se anuncia como el presidente del crecimiento nacional. Su contrincante, el oficialista Álvaro Delgado, concedió la victoria a Orsi. Pedro Jiménez con los resultados de la contienda electoral. Uruguay eligió nuevo presidente en una segunda vuelta que enfrentó al oficialista Álvaro Delgado del Partido Nacional con Yamandu Orsi del izquierdista Frente Amplio. Orsi, de 57 años, se impuso con el 52% y una diferencia de 90.000 votos sobre Delgado. En la noche, la celebración. Yamandu Orsi dijo que será el presidente que convoque al diálogo una y otra vez con sus planteamientos, pero también para escuchar a los demás. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días. Y celebró la fortaleza de la democracia en Uruguay. La victoria de Orsi y de su vicepresidenta Carolina Cose fue reconocida por el presidente Luis Lacalle y por el candidato Álvaro Delgado, quien dijo que el presidente electo tiene la llave para lograr acuerdos nacionales. Orsi es el heredero de la izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 con sus antecesores Tabaré Vázquez y José Mujica, quien desde 1990 lo acogió en el Movimiento de Participación Popular y ahora asumirá la presidencia el 1 de marzo de 2025. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó ya para primer debate una tabla del nuevo impuesto para la compra y venta de vehículos. Actualmente se paga el 1% por esa transacción. Ahora la propuesta es que ese porcentaje se incremente, pero de manera progresiva. Patricio Díaz lo explica en el siguiente informe. El informe para primer debate de la ley para el combate del lavado de activos quedó listo hoy en la Asamblea. Confirmó el cambio del impuesto del 1% que se paga en la compra y venta de vehículos usados.
La propuesta de la Comisión de Régimen Económico es reducir ese impuesto para automóviles, camionetas y subs de hasta $20,000 al 0,75%. Los de $20,000 a $50,000 se mantienen en el 1%. De ahí en adelante el impuesto se incrementa progresivamente hasta el 4,25% para los autos de más de $80,000. La decisión tuvo los votos del oficialismo y el Partido Social Cristiano. La Revolución Ciudadana cuestionó que se haga un cambio impositivo en una ley que tiene que ver con el lavado de activos. La creación de impuestos significa sobre todo cargarle a la ciudadanía con el peso de una responsabilidad que tiene que ser del gobierno. Según la información presentada por la comisión, la mayoría de vehículos recibe una reducción del impuesto o lo mantiene. Solo el 2% tendría un incremento. Algo más de 10,000 vehículos de casi 600,000 que tiene el parque automotor. Lo que se establece en esta tabla es lo justo, que los que tienen más, que paguen más. La reforma fue planteada por el presidente Noboa. Es de carácter económico urgente e incluye el fortalecimiento de la unidad de análisis financiero, que los clubes deportivos se conviertan en sociedades anónimas y que se controlen las transacciones de activos virtuales, entre ellos las criptomonedas. La presidenta de la Asamblea convocó para el próximo miércoles al Pleno para tratar la reforma. Luego, la comisión tendrá 4 días para presentar el informe para segundo y definitivo debate. 83,000 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidio durante 2023. En la mayoría de casos murieron a manos de su pareja o familiares. Los datos fueron revelados por la ONU durante el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que muchas conmemoran en las calles para exigir más leyes y acciones que las protejan. Mujeres en todo el mundo pidieron el fin de la violencia sexual, física, psicológica y económica. Las marchas se dieron desde el sábado en distintas ciudades y se extendieron hasta hoy. En todas se mostraron pancartas y se escucharon cánticos exigiendo más protección. Es que han pasado más de 4 décadas desde que la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y las cifras de femicidios siguen siendo alarmantes. Según el organismo, cada 10 minutos una niña o mujer es asesinada de manera intencional en el mundo. Su informe revela que en 2023 hubo 85,000 femicidios registrados y más de la mitad fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares de las víctimas, lo que indica que su propio hogar se convirtió en el lugar más peligroso. África es el continente con la tasa más alta, 2.9 mujeres por cada 100,000 habitantes. Ahí en las protestas de Kenia acusaron a la policía de también ejercer violencia. Se supone que deben protegernos, pero ellos son los que están propagando la violencia contra nosotras. Por eso queremos que rindan cuentas, dice esta mujer. En América Latina los casos son alarmantes, con 11 mujeres asesinadas a diario. En Asia y Europa los casos han bajado, pero igual las manifestaciones fueron multitudinarias. Dicen que no solo necesitan más protección, sino justicia, pues la impunidad también es parte de la violencia. La fuerza pública volvió a bloquear el acceso al centro histórico de Quito para evitar posibles incidentes. Más de 1.500 policías cercaron el casco colonial para evitar el paso de la marcha de colectivos de mujeres. Por seguridad y precaución, la policía y las Fuerzas Armadas cerraron la tarde de este jueves el acceso al centro histórico de Quito por segunda vez en menos de una semana. El operativo de control se realizó con 1.574 policías que cercaron el casco histórico y protegieron al Palacio de Carondelet 2 cuadras a la redonda con 600 vallas metálicas. Para la marcha por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el mando policial movilizó 442 uniformadas que controlaron el paso al Palacio de Carondelet y a la Plaza de la Independencia. Una vez más, los negocios cercanos a la Casa de Gobierno, como ocurrió el pasado jueves durante la movilización en contra del Ejecutivo, estuvieron cerrados. Pese a que la marcha de las organizaciones de mujeres no llegó al centro histórico, el operativo de control se mantuvo. El paso se habilitó pasadas las 18 horas. El cerco de seguridad más importante se concentró en la Plaza Simón Bolívar, con más de 200 uniformados, en la intersección de las avenidas 10 de agosto y Pichincha, por donde se esperaba el arribo de la movilización.
Y los colectivos que participaron de la marcha en contra de la violencia contra la mujer no caminaron hacia el centro de Quito para no encontrarse con ese cerco policial que se mantuvo para evitar incidentes. Diego Puente cubrió el recorrido de las organizaciones femeninas. La marcha por el Día de la No Violencia contra la Mujer se desarrolló la tarde de este lunes por las calles del centro norte de Quito. La policía y el gobierno tenían previsto que los colectivos y organizaciones caminen hacia el centro histórico y armaron un operativo especial para impedir el acceso con más de 1.000 agentes en el sector de San Blas. Pero las mujeres se organizaron y desviaron la marcha hacia el norte. Gritaron consignas contra el aumento de femicidios porque este año la Fiscalía contabiliza 215 casos. En la marcha participó María Ortiz, madre de Cristina Balcázar, que fue asesinada en Santo Domingo cuando estaba en su 8º mes de embarazo. El femicidio de mi hija fue hace 4 años. Ahora el señor es prófugo de la justicia. También estuvo Rohuela Castelo, madre de Gabriela, asesinada supuestamente por su expareja. Lamentó el comunicado del bloque de seguridad advirtiendo a los manifestantes de no participar en actos violentos. La manifestación también tuvo consignas en contra del gobierno de Daniel Noboa y de la policía. La tormenta Bert deja 5 muertos y cientos de casas inundadas en Reino Unido. El temporal ha causado aludes, cortes de electricidad y la suspensión de servicios de transporte en casi todo el país desde el fin de semana. Ileana Suárez detalla que las alertas continúan. La tormenta Bird sigue causando estragos en Reino Unido. Los servicios meteorológicos afirman que el 80% de lluvias de todo el mes de noviembre cayeron durante el fin de semana y se esperan nuevos diluvios en la noche. Más de 100 alertas de inundación continúan activas en Inglaterra, Escocia y Gales. En esta última hay especial atención por el peligro de que el río Taff pueda desbordarse y vuelva a caotizar a la localidad de Pontypridd, como ocurrió con la tormenta Dennis de 2020. Los residentes protestan contra las autoridades, por lo que dicen es una falta de preparación, pero el gobierno asegura que se hicieron inversiones para minimizar los efectos en este tipo de fenómenos. Sin embargo, las lluvias extremas superaron los esfuerzos, por lo que han instalado refugios para los afectados. Las inundaciones mantienen las carreteras cerradas y líneas de tren cortadas. Más de 350.000 hogares y empresas se quedaron sin electricidad. Hay pueblos anegados y sin servicio de agua potable. Al menos 5 personas han muerto en Inglaterra y Gales por caída de árboles, accidentes en carreteras, entre otros incidentes, como un hombre de 75 años que fue arrastrado por la corriente y su cuerpo fue hallado ayer. Un avión de carga de una empresa se estrelló en Lituania esta madrugada y murió una de las 4 personas a bordo. Se trata de un Boeing 737-400 de la aerolínea española Swiftair que viajaba desde Alemania y se estrelló contra un edificio residencial en las afueras de Vilna, la capital lituana. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del piloto español. El accidente interrumpió las operaciones en las terminales aéreas, pero se reanudaron 2 horas después. Rusia incrementa su ofensiva contra Odessa y Kharkov en Ucrania. El asedio a estas ciudades del sur y del este intenta consolidar posiciones de las tropas de Vladimir Putin. Mientras tanto, soldados ucranianos se mantienen en la región rusa de Kursk, que se ha convertido en otro frente de batalla. El reporte con Pedro Jiménez. Kharkov es una zona de guerra desde el 24 de febrero de 2022, 2 días después de que Rusia lanzó la invasión a Ucrania. La región está prácticamente bajo control ruso, pero la ciudad aún resiste. Y el ataque de esta mañana se produjo en el centro, en un área residencial altamente poblada. Los misiles cayeron junto a edificios de apartamentos. Residencias y oficinas están destruidas, así como autos en la calle. 25 personas quedaron heridas. Otras 10 quedaron afectadas por el ataque contra Odessa, ciudad del sur de Ucrania, que como el lunes pasado soportó otro bombardeo. Aquí, una vez más, edificios, autos, tiendas y 2 escuelas quedaron inservibles. Los ataques van también contra instalaciones militares, sobre todo de ensamblaje y almacenamiento de drones que Ucrania lanza sobre posiciones rusas, incluso en ese territorio, donde la región de Kursk fue tomada en agosto por tropas de Kiev y donde intentan evitar avances del ejército ruso.
La guerra está próxima a entrar en su tercer año en medio de una escalada cada vez mayor. Ahora con el uso de misiles balísticos estadounidenses y británicos y la permanente amenaza del involucramiento de más países, como Corea del Norte, con 10.000 soldados que combaten del lado ruso. Y el reporte del diario británico Financial Times respecto a que Rusia está por incorporar a mercenarios llevados desde Yemen. Violenta arremetida de Israel en Líbano en la víspera de una crucial votación sobre un posible alto al fuego con la guerrilla de Hezbollah. Los suburbios en el sur de Beirut y partes del centro soportaron este lunes un nuevo bombardeo. La capital libanesa soportó este lunes intensos bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel. Edificios en el sur de Beirut, en zonas controladas por Hezbollah, fueron atacados desde la mañana, pero también otros más allá de ese sector. En el centro hubo más explosiones con las que Israel presiona a la guerrilla que está apoyada por la República Islámica de Irán. Israel ha dicho que busca destruir a sus enemigos, pero al mismo tiempo hay una negociación en curso y su desenlace es incierto. Estados Unidos presentó la propuesta para un alto al fuego. Se ha indicado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, preliminarmente ha dado su aprobación, pero no depende solo de él. El gabinete de gobierno votará mañana para decidir si se aprueba en forma definitiva o no. Hasta entonces, la actividad militar de Israel no se suspende, más aún después de los ataques de este fin de semana, cuando la guerrilla libanesa lanzó 250 drones y cohetes al territorio israelí, donde uno de los proyectiles impactó contra un edificio en Haifa en un episodio que dejó 11 heridos. La comunidad internacional está a la expectativa de la votación del martes y los ministros de Exteriores de las potencias del G7, reunidos hoy en Italia, esperan que no haya retrocesos de último momento, que un alto al fuego en este conflicto, producto del apoyo de Hezbollah al grupo Hamas luego del ataque terrorista en Israel, sea posible y que de ahí pueda derivarse una nueva negociación con el grupo extremista palestino para una salida a la guerra en la Franja de Gaza. Se cae otro juicio contra Donald Trump. El fiscal Jack Smith, que lo acusó por conspiración e interferencia electoral en los eventos que llevaron al asalto al Capitolio, ha pedido a la jueza de distrito que la causa sea desestimada en virtud de que en Estados Unidos no se puede enjuiciar penalmente a un presidente en ejercicio y Trump asumirá el mando en menos de 2 meses. El mismo fiscal Smith previamente anuló todos los plazos pendientes en este proceso. El Departamento de Comunicación de Trump lo considera una victoria para el Estado de Derecho que pone fin a la politización del sistema judicial. En Egipto, un yate con 44 personas a bordo se hundió en el Mar Rojo. 31 turistas y 13 tripulantes viajaban en la embarcación cuando se presentó la emergencia la madrugada de este lunes. Los servicios meteorológicos habían emitido una alerta de mal tiempo y fuerte oleaje para el fin de semana y recomendaban evitar la actividad marítima, pero la empresa turística a cargo del barco ignoró las advertencias. Los equipos de emergencia rescataron a 28 personas y buscan a otras 14 que están desaparecidas. Ahora revisamos cuáles son las previsiones meteorológicas para este martes. Mucha atención, en la costa se pronostica una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 23 grados, mientras el nivel de radiación estará entre 5 y 8, es decir, moderado y muy alto. En la sierra se espera una temperatura, ya lo vamos a revisar a continuación, entre 23 y 4 grados centígrados, temperaturas bastante bajas, mucho frío, y se alerta también de una radiación ultravioleta, pese a ello de 8 y 11, que significa muy alto y extremadamente alto. Ahora, ¿qué se pronostica mañana para la región amazónica? Habrá una temperatura máxima de 33 grados, pero con una mínima de 21 y un índice UV entre 8 y 10. Esto equivale a muy alto. Ahora, el INAMI recomienda evitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 10 de la mañana y también las 3 de la tarde. Vamos a una nueva pausa aquí en Televistazo Estelar.
60 centros médicos que atendían a pacientes derivados del Seguro Social a escala nacional ya no los reciben. La Asociación de Prestadores Externos de Salud asegura que el IES no ha pagado los servicios desde hace 18 meses. Carla Delgado tiene la explicación de lo que sucede por parte del presidente del Consejo Directivo de la institución. Los prestadores externos que dan servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están impagos desde hace 18 meses. Según el presidente de la asociación, la deuda asciende a $1.300 millones. La falta de pago hizo que 60 de esos centros médicos que atienden consulta externa cierren las puertas a los afiliados. La mayoría se concentran en Guayaquil, Quito, Machala y Santo Domingo. Estamos hablando de prestadores de consulta externa, de atención ambulatoria, pero también hay un número de clínicas y hospitales privados que han prácticamente dejado de atender las derivaciones que hace el Seguro Social. El IES tiene 104 prestadores que atienden anualmente a 1.7 millones de afiliados. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Eduardo Peña, atribuye la demora a la falta de auditores, porque el último concurso para contratarlos se cayó en octubre. Peña informó que finalmente este mes seleccionaron a una empresa. La empresa seleccionada fue Espoltel, que es la Escuela Politécnica del Litoral, junto con sus asociados. Ellos nos van a presentar un cronograma de inspecciones que debe arrancar en el mes de diciembre y que nos va a permitir auditar a los prestadores nivel 1 y 2. Anunció que los pagos se iniciarán desde enero. Empezar los pagos a los prestadores de consulta externa, que son de hecho los que más han sufrido y a los cuales debo ofrecerles disculpas por la demora. Pero diciembre arrancamos auditorías, enero empezaremos pagos. Y que el IES ha priorizado pagar a los prestadores externos que atienden enfermedades catastróficas. Peña informó que en lo que va del año, el instituto ha cancelado $620 millones. El sector exportador identifica ventajas en la posibilidad de trasladar su carga hacia China mediante el megapuerto peruano de Chancay. La principal ventaja es la reducción de 10 días en el tiempo de traslado de los distintos productos. Esto permitiría incluso incrementar el volumen de exportaciones no solo a China, sino también a países como Corea del Sur y Japón. Para enero de 2025 está previsto que el megapuerto peruano de Chancay inicie sus operaciones. El sector exportador ecuatoriano lo ve como una oportunidad de llegar más rápido a China. Hoy, el traslado de productos a ese destino toma entre 30 y 35 días y la operación desde Chancay lo reduciría en 10 días. El motivo es que esa carga no recalará en otros puertos como ocurre actualmente con los buques que salen de los puertos nacionales, que para completar su capacidad de carga acudirán en Colombia, en Panamá, en Hermosillo o en puertos estadounidenses como el de San Diego antes de iniciar su travesía hacia China. Esa velocidad de llegada a destino llama la atención de quienes importan productos ecuatorianos, ya que es el comprador quien contrata a la naviera. En el sector bananero el tema se lo analiza con seriedad. China es el 9º mayor destino de banano ecuatoriano y en la práctica el cambio logístico operaría así. Entiendo que el que va a operar ese puerto es la naviera Costco Shipping. Entonces digamos que sea Costco que contrate. Costco mantiene una ruta entre Guayaquil y seguramente con Chancay. Lo que va a hacer es venir a Guayaquil a recoger la carga, llevársela a Chancay y de ahí llevársela a China directamente. Esos 10 días de reducción del trayecto permitirá incrementar el volumen de exportación de fruta al lejano oriente, donde no solo China, sino también Corea del Sur, Japón, Hong Kong, entre otros, son destinos importantes para el banano nacional. A lo mejor la tarifa puede ser la misma, pero el que llegue en menos tiempo hace que tú vendas más rápido tu fruta y recuperes la inversión en la comercialización de la fruta. En libre competencia, se prevé que las navieras que no usen el puerto peruano reduzcan sus costos de flete para compensar el mayor tiempo de traslado. Pero eso es algo que todavía está por verse. En todo caso, hasta el momento, el sector exportador nacional únicamente identifica beneficios en la próxima operación del megapuerto. Esta semana se intensifican las promociones y descuentos por Black Friday y además de las ofertas, los comerciantes plantean 6 alternativas novedosas para tratar de incrementar sus ventas. Ariana Bermeo en el siguiente reportaje explica cuáles son.
Hasta el 1 de diciembre habrá descuentos y promociones en los centros comerciales y negocios. Se conocen popularmente como Black Friday y Black Weekend. Las rebajas de esta semana estarán entre 20 y 80%. Este año los comerciantes han preparado 6 novedades para atraer clientes. En Quito, en compras superiores a $100 se otorgan entre 2 y 5 meses de gracia. En la venta de electrodomésticos se dan regalos por compras de más de $150. Dependiendo el monto, se entregan sanducheras y licuadoras. Los horarios también han sido extendidos. En el centro comercial Ipiales, en el centro histórico, por ejemplo, se trabajará 2 horas más. Vamos a abrir una hora más temprano, que es a las 8 de la mañana, y vamos a cerrar una hora después, que es las 8 de la noche. En Guayaquil, centros comerciales entregarán boletos para sorteos de vehículos por compras superiores a $25 y por consumos desde $30 los clientes participarán en una ruleta virtual con premios instantáneos. Se aplica descuento sobre descuento cuando se compra más de un producto. Tenemos el 25% de descuento a partir de una prenda, a partir de 2 prendas paga la segunda mitad de precio o paga 2 y el tercero gratis. Eso en todo el producto, y también tenemos adicional producto seleccionado hasta el 60% de descuento. En Esmeraldas, el Black Friday se aplica en el sector turístico. En Atacames, los niños de entre 11 y 8 años podrán entrar a zonas de entretenimiento, como parques acuáticos, de forma gratuita, siempre que estén acompañados por un adulto. Y vamos a extender esta promoción hasta las fiestas de Quito. Los comerciantes tendrán las promociones ya conocidas como artículos 2x1 o lo segundo a mitad de precio. El músico estadounidense Joshua Bell, considerado uno de los mejores violinistas del mundo, se presentó en Quito. Lo hizo junto al pianista Peter Dugan. Ana María Palacios asistió al recital y nos presenta un informe del evento. El violinista estadounidense Joshua Bell conmovió al público en su concierto en el Teatro Sucre en Quito, junto al pianista Peter Dugan. Interpretaron la sonata para violín número 21 en mi menor de Wolfgang Amadeus Mozart, la fantasía en do mayor para violín y piano de Franz Schubert y la sonata para violín número 1 en la mayor de Gabriel Fauré. Joshua Bell, considerado como uno de los mejores violinistas del mundo, llegó a Ecuador para celebrar los 138 años del Teatro Sucre, el primer teatro que fue construido en el país. Los asistentes ovacionaron al músico, que tiene casi 40 años de trayectoria. Fue reconocido como instrumentalista del año por la revista Musical America y ha tocado en los grandes escenarios mundiales de música clásica como el Carnegie Hall en Nueva York. Antes de finalizar el recital, el violinista ganador del Grammy sorprendió al interpretar el segundo nocturno, una de las más famosas piezas de Frédéric Chopin. El violinista interactuó con el público en sus 2 horas de concierto. Pinturas, fotografías e instalaciones que muestran una comunidad de 30 millones de personas. Amazonias, el futuro ancestral, se exhibe en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en España. Estefanía Arias cuenta que esta muestra incluye un recorrido sensorial también. Son obras que hablan de una lucha de generaciones y muestran el corazón de los guardianes de la selva. Amazonías, el futuro ancestral, es el nombre de la exposición inaugurada en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en España. Son pinturas, fotografías e instalaciones que exploran el entorno y los desafíos geopolíticos de los 30 millones de habitantes en este lugar. La mayoría fueron creadas por artistas y colectivos indígenas de Ecuador, Perú y Brasil, como Elías Mamayacta y su cuadro Ayahuasca. Y lo que propone la exposición es a lo mejor parar a pensar de culturas que han tenido ya ese conocimiento y esa fuerza de resistencia durante más de 500 años. La Amazonia es un territorio inabastable, por eso la exposición es en plural, Amazonias, porque de alguna forma es difícil pensarla, es un territorio que viene desde los Andes hasta el mar.
La muestra incluye un recorrido sensorial, como una cabaña en la que el público puede experimentar los olores de la selva o el problema de la deforestación, escuchar cantos, ver rituales y admirar murales creados a partir de ceremonias con la ayahuasca. Todo se quedó oscuro y de pronto explotó. Así, esta comunidad se expresa, denuncia y acerca su mensaje de conservación a los demás. La exposición Amazonías estará abierta hasta el 4 de mayo de 2025. La revista británica The Economist asegura que Ecuador es el nuevo narcoestado del mundo. En un reportaje publicado el pasado viernes hace un recuento de las zonas más violentas de 4 provincias. Adriana Bermeo con los detalles de esta publicación. The Economist, el prestigioso medio de comunicación inglés, en su revista 1843, calificó a Ecuador como el nuevo narcoestado del mundo. En un extenso informe, el periodista Alexander Clapp narra su paso por 4 provincias: Manabí, Guayas, El Oro y Santa Elena. Describe a profundidad cómo sobreviven los ciudadanos de las zonas víctimas de violencia, cómo las cárceles son controladas por bandas delincuenciales, cómo el narcotráfico ha permeado instituciones públicas, la justicia y hasta las fuerzas del orden. Las drogas, describe Clapp, transformaron a Ecuador de una historia de éxito en América Latina a una zona de guerra, y cuenta por qué la situación de seguridad en el país es crítica. The Economist concluye que Ecuador es el territorio ideal para el apogeo de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Es un país con docenas de puertos conectados por carreteras transitables. Ofrecen una infraestructura ideal para distribuir embarcaciones cargadas de contrabando. Y tiene una economía dolarizada para lavar ganancias ilícitas. A más de esas condiciones, Clapp menciona la refinería del Pacífico y la cataloga como una vasta extensión desierta, más grande que Gibraltar, utilizada por avionetas que despegan y aterrizan en las madrugadas. No es ningún secreto lo que están haciendo. Transportan cocaína fuera de Ecuador y maletas llenas de dinero. Y nadie, al menos oficialmente, presta atención. Esa información, según el reporte, fue proporcionada por habitantes de Manta. Para este artículo, Clapp conversó con personas que pasaron por la cárcel, con la madre de un joven asesinado, con el jefe de policía de Nueva Prosperina y con Luis Chonillo, alcalde de Durán, cantón que podría reclamar, según la revista británica, el título de capital mundial del asesinato, porque en promedio alguien es asesinado allí cada 19 horas. Un hombre fue incinerado en la calle 6 de marzo en el sur de Guayaquil la noche del domingo. Minutos antes, él llegó en una moto y disparó contra un grupo de personas, dejando 6 heridos. Más detalles de estos hechos delictivos con Luis Alfredo Zúñiga. Y en la capital Nájera lo prendieron a un mambe. El cuerpo ardía en medio de la vía, mientras personas grababan con sus celulares y los vehículos circulaban como si todo fuera normal. Minutos atrás, según la policía, este hombre había atacado a tiros a un grupo de personas, dejándolas heridas y tendidas en la acera. 2 escenas violentas a solo 3 metros. Y hay otro muerto en capital Nájera. El hecho comenzó pasadas las 9 de la noche del domingo en la intersección de las calles 6 de marzo y Capitán Nájera, sur de Guayaquil. Según los agentes, 2 hombres llegaron en moto y dispararon contra un grupo de personas. Sin embargo, ellos respondieron al ataque y las balas alcanzaron a uno de los agresores. Fue entonces cuando le prendieron fuego. Yo veo un tipo tirado en el suelo allá y a ese que lo han cogido le pegaron ahí, después le prendieron candela, le echaron gasolina. En los videos de cámaras de seguridad se observa como, ya en llamas, un morador le sigue lanzando objetos al hombre, que aún no es identificado, mientras a un costado los familiares intentaban llevar a hospitales a los 6 heridos que dejó el cruce de balas. Esta mañana aún se podían encontrar casquillos en la acera y los agujeros de bala en paredes, medidores de luz y puertas metálicas. Al menos 40 disparos con armas de 4 calibres. El hombre incinerado fue trasladado al laboratorio de criminalística, mientras 4 de los heridos ya recibieron el alta médica. Aunque en el sector nadie quiere hablar en cámara por temor, comerciantes y artesanos manifestaron su preocupación por estos hechos violentos, pues esta zona es el mayor punto de venta de monigotes de Guayaquil en diciembre. La policía investiga cuál fue el grupo criminal que ejecutó el atentado contra la jefatura antinarcóticos de El Oro. Fueron 8 criminales que dispararon 50 veces y también lanzaron 2 explosivos.
Con 2 artefactos explosivos y 50 disparos fue atacada esta vivienda, donde funciona la jefatura antinarcóticos de la policía de El Oro, en el barrio La Florida 4, sur de Machala. El atentado ocurrió cerca de las 7 de la noche de este domingo, cuando, según la policía, 8 hombres a bordo de 2 camionetas abrieron fuego contra la institución. 7 agentes respondieron el ataque enfrentándose a tiros con los criminales, quienes finalmente huyeron. Agentes de criminalística recolectaron restos de bala calibre 9 milímetros y de fusil. Frente a la unidad también se encontraron 2 bombas molotov. Esta mañana se evidenció cómo la explosión dejó un agujero en la acera. Afectó las ventanas de la jefatura antinarcóticos y de otras 2 viviendas aledañas. El gobernador Fabián Mancheno manifestó que investigan cuál de los grupos delincuenciales que operan en El Oro cometió el ataque. Es de conocimiento público, igualmente las GDO, los Lobos, está ya diferentes estructuras que radican de ahí, de parte de lo que es los Lobos Box y también los choneros, ¿no? Al momento, 12 policías del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos resguardan el sitio. El fuego continúa imparable en el cerro Yumilibí, en Cotopaxi. Las llamas han cubierto de ceniza 3 fuentes hídricas, lo que pone en riesgo la dotación de agua potable a los 6.200 residentes de la parroquia Angamarca del cantón Pujilí. Patricio Viera con la noticia. Los vientos de hasta 40 kilómetros por hora avivan las llamas, extendiendo rápidamente el incendio en el cerro Yumilibí, en la parroquia Angamarca, al occidente del cantón Pujilí, en Cotopaxi. Este cerro alberga 8 manantiales que proveen agua a 6.200 personas. Sin embargo, 3 de ellos han quedado contaminados por cenizas y troncos carbonizados, y la tubería también se ha quemado, afectando el suministro a 700 habitantes de 2 comunidades. Este lunes ya hay 29 focos activos. El fuego se encuentra a solo 3 kilómetros de los otros 5 manantiales que abastecen la planta potabilizadora de Angamarca, poniendo en riesgo a 36 comunidades. A pesar del esfuerzo de los 10 bomberos locales que atienden la emergencia, el tamaño del área ha superado su capacidad de respuesta. Por ello, los comuneros han comenzado a abrir líneas de trocha en la base de la montaña, organizando mingas para frenar la propagación del fuego, especialmente hacia el río Angamarca, cuyas aguas se utilizan para irrigar unas 2.000 hectáreas de cultivos de papa, maíz y cebada. Hasta ahora, el incendio ha destruido unas 900 hectáreas de vegetación y avanza hacia el Cerro El Chivo. Las obras civiles que se construyen en 2 centrales térmicas de Guayaquil y Quevedo están casi listas para instalar motores que en total van a generar 150 megavatios para el país. Tigo Cuenca describe esas obras que solo esperan la llegada de las unidades que desde el pasado 19 de noviembre zarparon de Estados Unidos, Ecuador. La central térmica Salitral está en el oeste de Guayaquil. Ahí, en un terreno de 3,2 hectáreas, se construye la casa de máquinas, donde instalarán 29 motores de generación eléctrica. Esa obra civil incluye el mejoramiento del suelo, que está al borde del estero salado, y cimentaciones para que soporten los pesados motores de 60 toneladas cada uno. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, esos trabajos tienen un avance del 90%, pero también se deben construir 3 tanques para almacenar el combustible que usarán esas unidades. 2 deben tener la capacidad de 200.000 galones de diésel fuel oil y otro para almacenar 100.000 galones de diésel. Progen, la compañía proveedora, informó a Televistazo que 23 motores ya salieron en un buque desde Estados Unidos. Llegarán a Guayaquil entre el 29 de noviembre y 3 de diciembre para empezar con el montaje. Pero está pendiente el envío de otras 6 unidades. Cuando todas estén instaladas, generarán 100 megavatios para el Sistema Nacional Interconectado. Paralelamente, en la central térmica de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, también se construyen las mismas bases de hormigón para colocar 20 motores, que generarán 50 megavatios. Pero esas unidades aún no han sido enviadas a Ecuador. Televistazo constató el avance del 80% de la obra, que incluye instalar 2 tanques para combustible. Uno debe tener capacidad para almacenar 2.500.000 galones de fuel oil y otro debe tener la capacidad mínima para 50.000 galones de diésel. Esa obra tiene un retraso de 20 días, pues debió estar lista el pasado 5 de noviembre. Pero según Progen,
El huracán Milton, que afectó al estado de Florida, donde están sus instalaciones, retrasó el traslado de los motores para ambos proyectos, que al estado le cuesta $149 millones. Ese lunes, la compañía estadounidense aclaró que los equipos también pueden funcionar con gas. Son nuevos y tienen garantía especial de 40 años por defectos de fábrica. En diciembre, la etapa principal de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón empezará a entregar energía al país. Las pruebas mecánicas de esa central empezaron y es la única hidroeléctrica nueva con la que cuenta Ecuador. Pero ¿cuántos megavatios va a generar? Francisco Garcés amplía la información. El eje de la turbina número 1 de la casa de máquinas Ayuriquín empezó por primera vez a girar con la fuerza del agua de los ríos Toachi y Pilatón para iniciar las pruebas mecánicas. Esta turbina es una de las 3 con la que cuenta esa casa de máquinas. Cada una generará 68 megavatios cuando estén en pleno funcionamiento. Las primeras pruebas sirvieron para determinar el correcto estado mecánico de la turbina, según informó el Ministerio de Energía. Tras los ajustes y calibraciones, ese equipo quedará listo para la segunda etapa de pruebas, que incluirá la puesta en marcha de los equipos eléctricos. De acuerdo a los planes de las autoridades de energía, en esta etapa la turbina deberá ser llevada al máximo de su capacidad y la energía que produzca ingresará al sistema interconectado. A mediados de diciembre, el Ecuador contará con 68 megavatios de electricidad de esa central. El cronograma de puesta en marcha contempla que la segunda turbina entregará energía en enero y la tercera en febrero. Para mediados de ese mes, la casa de máquinas Ayuriquín estará, según el gobierno, generando 204 megavatios. Para llegar a esa meta avanza el llenado del embalse en el río Toachi. Su cota superó 943 metros sobre el nivel del mar y debe llegar a 965 metros, que es su altura mínima de operación. Ya son 14 años desde que inició la construcción en el gobierno de Rafael Correa. Por la obra han pasado constructoras chinas, rusas y nacionales y acumula una serie de procesos legales por irregularidades en los contratos firmados. Y Televistazo muestra en esta segunda entrega cómo en el año 1925 el municipio de Guayaquil puso un hito al concesionar el servicio de energía eléctrica a Emelec Inc., que durante 57 años alumbró al puerto principal, y cómo los apagones de hecho empezaron cuando el Estado pasó a controlarla. Hernán Higuera con el informe. En 1920 Guayaquil había crecido exponencialmente. Tenía 700 manzanas, 90 edificios públicos y más de 100.000 habitantes que necesitaban energía eléctrica. La municipalidad ensayó el modelo de privatización del servicio. Es así que en 1925 entregó la concesión a la compañía estadounidense Electric Bound and Share. Era una subsidiaria de General Electric, la empresa que movía el mundo. Llegó a generar, transmitir y comercializar energía bajo el nombre de Emelec Inc. Fue Luis Orrantia Cornejo quien presidía el cabildo guayaquileño y firmó el contrato. Guayaquil tenía luz y disputas políticas entre conservadores y liberales. Los unos cuestionaron los incumplimientos contractuales de la empresa, sus beneficios tributarios y ganancias. Los otros defendían el servicio. En 1958, Emelec amplió su cobertura con más equipos. El gobierno de Camilo Ponce Enríquez avaló el servicio de la empresa, que daba luz a más de 200.000 guayaquileños en el tiempo. Pero Emelec, en manos privadas, generaba y distribuía energía. Los guayaquileños en su momento no tenían ningún problema con el tema del suministro, porque como empresa privada estaba en la obligación de estar a la par de tecnología, generando en ese momento energía eficiente y a la larga es un negocio que beneficiaba a todas las partes, es decir, al usuario final y al proveedor, que en este caso era una privada. El primer puerto del país tendrá problemas graves por resolver, pero el de la energía eléctrica está resuelto en forma cabal. El señor George Capwell. La crisis del cacao obligó a mucha gente del campo a migrar al puerto principal. El presidente Ponce dijo a George Capwell, presidente de Emelec, que era necesario ampliar la red eléctrica. Hablaron de construir una hidroeléctrica para dotar de energía a las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas y sur de Pichincha. Ese fue el multipropósito Daule Peripa. El 10 de marzo de 1966 es una fecha importante en el capítulo energético del país. La Junta Militar presidida por Ramón Castro Gijón decidió que el Estado debía asumir un papel más protagónico en el negocio de la electricidad y firmó con Emelec un nuevo contrato.
La empresa pudo modificar las tarifas una vez al año, generándole más utilidades a cambio de compartir el negocio con el Estado. 11 años después, los dueños de Emelec vendieron las acciones a Scopar International Inc., representada por John Escopeta. En 1983, 2 años antes de terminar la concesión, el Estado dio por concluido el contrato y entró en litigios para definir el precio justo de los activos entre Emelec y el Estado ecuatoriano. Fernando Aspiazu compró Emelec. Vino otro lío jurídico. De nuevo intervino el Estado y esa empresa terminó absorbida por la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Así, Guayaquil pasó de lo privado, donde sobró energía, a los apagones que hoy gestiona el Estado. El cantante chileno Nano Stern ofrecerá un concierto gratuito en Quito. Mientras en San Borondón se inauguró una exposición del artista Juan Caguana en la Casa del Barrio. Estefanía Arias con más detalles de la agenda cultural para esta semana. Fricción y figuración son 2 técnicas de pintura que destacan en estas obras, piezas de óleo, acrílico y vinil, creadas por el artista Juan Caguana, ganador de la Bienal Internacional de Pintura Guayaquil en 2010. La muestra, denominada La Superficie de lo Imprevisible, se inauguró en la Casa del Barrio en San Borondón. Estará abierta hasta el 21 de diciembre, de martes a sábado. La entrada es libre. Oye, te confieso que me moría de miedo. Este amigo está a punto de confesar algo y el otro quiere que suelte la sopa de una vez por todas. Ármate de huevos es la obra que se estrenó en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil y tendrá funciones esta semana de miércoles a sábado de 8:30 a 10:30 de la noche. En el centro de la Pampa. Una de las figuras más importantes de la música chilena contemporánea llegará a Quito. Nano Stern ofrecerá un concierto gratuito en la Casa de la Música. Reconocido por su impresionante habilidad en la guitarra, presentará temas de su último álbum, Nano Stern canta a Víctor Jara. El show será este miércoles 27 a las 18 horas. Sin dueños y sin cadena. Los argentinos R-Way confirmaron su regreso a los escenarios con una gira de conciertos que empezará en abril en Ecuador. Además, la agrupación nacional Tierra Canela celebrará 25 años de carrera con un espectáculo en Quito. Más información con Ana María Palacios. Mediante un video posteado en las redes sociales, R-Way confirmó su regreso a los escenarios con una gira de conciertos que empezará en abril en Ecuador. Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas serán parte de este tour al que no va a estar su otra integrante, Luisana Lopilato. La banda se formó en 2002 como parte de la serie juvenil Rebelde Way y marcó la adolescencia de toda una generación en América Latina y Europa. A David Bisbal se le rompió el pantalón en un concierto en Argentina mientras bailaba. El artista tomó este percance con humor. El momento fue grabado por sus fanáticos y compartido en redes sociales. El español recientemente lanzó su álbum Todo es posible en Navidad. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:55. En contacto directo estarán Javier Gutiérrez, sociólogo, para analizar si los jóvenes infractores deben pagar las mismas penas que los adultos. Además nos acompañará Daniel Pontón, experto en criminalidad y seguridad, para analizar el informe de la revista The Economist, que dice que Ecuador es el nuevo narcoestado. Las noticias, amigos, actualizadas siempre, continúan en ecuavisa.com. Buen inicio de semana.